Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien y listos para sumergirnos en una historia que sinceramente me tiene con la piel de gallina y estoy segura de que a ustedes también les va a impactar. Hoy vamos a hablar de algo que nos toca de cerca a muchos de nosotros, especialmente a los fans de esa carismática actriz que tanto queremos, Demet Özdemir. Porque parece que lamentablemente la vida le está poniendo a prueba una vez más, ¿y de qué manera? Estamos ante una situación que podría describirse, sin exagerar, como una pesadilla que resurge, un eco de tiempos difíciles que vuelven a golpear su puerta. Y no es una simple especulación o un rumor pasajero, vamos a desgranar todo lo que está sucediendo, los indicios, las señales y lo que esto podría significar para ella. Así que si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a este canal para no perderse ninguna de nuestras historias y para que se unan a esta comunidad que siempre está atenta a los detalles. Vamos a ello. Cuando pensamos en Demet Özdemir, automáticamente nos viene a la mente su sonrisa radiante, su talento innegable y esa energía contagiosa que transmite en cada uno de sus proyectos. La hemos visto brillar en telenovelas que han conquistado corazones alrededor del mundo, hemos sido testigos de su evolución como artista y sobre todo, como persona, superando obstáculos y demostrando una fortaleza admirable. Sin embargo, la vida, esa maestra implacable, a veces nos recuerda que incluso las estrellas más luminosas pueden enfrentar tormentas. Y es precisamente eso lo que parece estar ocurriendo ahora. Estamos hablando de un retorno a situaciones que a todas luces son dolorosas y difíciles de procesar. Para entender la magnitud de lo que podría estar pasando, es importante recordar que Demet, a pesar de su éxito actual, ha tenido que luchar mucho para llegar hasta donde está. Sus inicios no fueron precisamente un camino de rosas, y ha hablado en ocasiones sobre las dificultades que enfrentó en su infancia y adolescencia, aspectos que sin duda forjaron su carácter y su resiliencia. Pero, ¿a qué nos referimos exactamente cuando decimos que está viviendo su peor pesadilla de nuevo? La clave está en los recientes rumores y, lo que es más importante, en las sutiles pero significativas señales que han emergido en su vida personal. No se trata de un problema de trabajo o de algún desacuerdo profesional, sino de algo mucho más íntimo, algo que toca fibras muy sensibles. Sin entrar en detalles escabrosos o en chismes sin fundamento, lo que se insinúa es una situación familiar compleja y dolorosa, un retorno a dinámicas que, uno esperaría, ya hubieran quedado atrás. Se habla de tensiones, de confrontaciones y, en general, de un ambiente cargado que está afectando su bienestar emocional. Y aquí es donde la empatía juega un papel fundamental. Porque aunque Demet sea una figura pública, sigue siendo una persona con sentimientos, con miedos y con la necesidad de sentirse segura y en paz en su entorno más cercano. Imaginemos por un momento lo que debe ser revivir algo que ya te ha causado un gran dolor. Es como si una puerta que creías cerrada herméticamente volviera a abrirse, dejando entrar corrientes de aire frío y recuerdos incómodos. Para alguien que ha trabajado tan duro en construir una vida estable y feliz, y que ha demostrado una gran capacidad para superar adversidades, este tipo de situaciones son un verdadero golpe. Las redes sociales, ese espejo a veces cruel de nuestras vidas, nos han permitido ver a Demet en sus momentos más felices, compartiendo su amor, sus éxitos y su día a día. Y es precisamente por eso que estas nuevas noticias, o mejor dicho, estas nuevas percepciones de su realidad, nos alertan y nos preocupan. Se percibe un cambio en su aura, una sombra que parece haber vuelto a posarse sobre ella. Analicemos las pistas. En primer lugar, notamos una mayor discreción en sus publicaciones recientes. Si bien siempre ha mantenido un cierto grado de privacidad, ahora se percibe una cautela que va más allá de lo habitual. Las fotos con su pareja, aunque siguen presentes, quizás no transmiten la misma espontaneidad y despreocupación de antes. Y lo que es aún más revelador, son las menciones, a veces veladas, a la importancia de la paz interior, de la necesidad de rodearse de energía positiva y de poner límites. Estas afirmaciones, aunque positivas en sí mismas, adquieren un significado especial cuando se interpretan en el contexto de lo que se rumorea. Es como si Demet estuviera enviando mensajes codificados, pidiendo ayuda o al menos, intentando conscientemente protegerse de lo que la está afectando. Además, hemos visto algunos comentarios de fans que, con esa agudeza que solo los seguidores más fieles poseen, han notado ciertos matices. Quizás un gesto en una entrevista, una mirada que denota cansancio, o simplemente la ausencia de esa chispa habitual en su sonrisa. Es importante destacar que no estamos aquí para hacer juicios ni para especular de forma malintencionada.
Nuestro objetivo es entender, comprender la complejidad de la situación y, sobre todo, mostrar nuestro apoyo a Demet. Porque al final del día, lo que nos une a ella es su talento y su humanidad. Y cuando una persona que admiramos está pasando por un mal momento, es natural que queramos saber qué está sucediendo y cómo podemos, desde la distancia, enviarle nuestra energía positiva. Ahora, ¿tipo de situaciones podrían revivir una peor pesadilla en la vida de alguien? Pensando en el pasado de Demet, y en las declaraciones que ha hecho, podemos inferir que se trata de algo relacionado con su infancia, con la dinámica familiar y quizás con la figura de sus padres o algún familiar cercano. Ha hablado sobre la necesidad de independencia y de construir su propio camino, lo que podría indicar que en el pasado tuvo que lidiar con presiones o conflictos que la llevaron a querer distanciarse y forjar su propia identidad. Si esas dinámicas están resurgiendo, es comprensible que se sienta abrumada y afectada. Es un regreso a la casilla de salida, a esos miedos y a esas inseguridades que creía haber superado. Es fundamental recordar que la fama, aunque traiga consigo muchas cosas buenas, también expone a las personas a un escrutinio constante. Cada gesto, cada palabra, cada silencio es analizado y comentado. Y cuando se trata de temas tan delicados como los problemas familiares, la presión mediática puede ser aún mayor. Es posible que Demet esté intentando manejar esta situación con la mayor discreción posible, pero el propio hecho de ser una figura pública hace que sea casi imposible mantenerlo en secreto por completo. Y ahí es donde entran los rumores, las especulaciones y, lamentablemente, también la desinformación. Pero volvamos a la idea de la pesadilla. Una pesadilla no es solo un mal sueño, es algo que te genera una profunda angustia, un miedo que te paraliza y te quita la paz. Y si esta situación está volviendo, significa que hay elementos que se repiten, patrones de comportamiento o situaciones que en el pasado le causaron un gran sufrimiento y que ahora, de alguna manera, han resucitado. Podría ser algo relacionado con la manipulación, con la falta de respeto a sus decisiones, o incluso con presiones económicas o emocionales. Sin tener la certeza absoluta, la resonancia del término pesadilla nos indica que estamos ante algo que va más allá de una simple discusión familiar. ¿Cómo reaccionamos nosotros como público ante esto? Lo más importante es mostrar empatía y comprensión. Evitar los juicios precipitados y los comentarios hirientes. Si admiramos a Demet, debemos recordarle que no está sola. Las redes sociales, a pesar de sus inconvenientes, también pueden ser un canal para enviar mensajes de apoyo y cariño. Un simple comentario positivo, un te queremos o un estamos contigo, pueden marcar una gran diferencia en el estado de ánimo de una persona. Y aquí es donde entra nuestro papel como creadores de contenido. Queremos ser una voz que hable de estas situaciones con sensibilidad y respeto, ofreciendo una perspectiva más profunda y humana. No se trata de explotar el drama, sino de comprender la complejidad de la vida de una figura pública y de destacar su fortaleza y su humanidad. Queremos que nuestros espectadores entiendan que detrás de la pantalla, detrás de la fama, hay una persona que, como todos nosotros, enfrenta sus propios desafíos. Quizás, solo quizás, esta situación la esté impulsando a reflexionar sobre la importancia de su propio bienestar emocional y mental. A veces las crisis son precisamente el catalizador que necesitamos para poner límites firmes, para tomar decisiones difíciles y para priorizar nuestra propia felicidad. Si Demet está logrando mantener la calma y la compostura en medio de esta tormenta, será una prueba más de su increíble fortaleza interior. Para concluir, quiero reiterar que aunque los detalles específicos sigan siendo un tanto difusos, la sensación general es que Demet Özdemir está atravesando un momento personal delicado. La idea de que está reviviendo una peor pesadilla nos habla de un retorno a situaciones dolorosas y complejas, probablemente relacionadas con su pasado familiar. Lo fundamental aquí es mantener una actitud de apoyo y respeto, recordándole que aunque esté en el ojo del huracán, tiene un gran número de seguidores que la apoyan incondicionalmente. Hemos hablado de la importancia de la empatía, de la necesidad de no juzgar y de la forma en que las señales, por sutiles que sean, nos dan pistas sobre lo que está sucediendo. Hemos intentado desgranar el significado de una pesadilla, en este contexto y como las figuras públicas también son seres humanos con emociones y vulnerabilidades. Así que amigos, gracias por acompañarme en esta reflexión. Espero que este vídeo les haya parecido interesante y sobre todo, que les haya servido para comprender un poco mejor la situación. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han notado algún cambio en Demet últimamente?
¿Qué opinan sobre la forma en que las redes sociales exponen la vida de las celebridades? Dejen sus comentarios aquí abajo, me interesa mucho leer sus opiniones y, como siempre, interactuar con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y creen que puede ser de interés para alguien más, no duden en darle un me gusta y compartirlo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para que sigamos creciendo juntos y para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas historias. Hasta la próxima.